Hola, ¿qué tal, lilibutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes y les voy a proponer un juego. ¿Qué les parece si hoy jugamos un ratito al ajedrez? Y ustedes dirán, Guta, qué juego aburrido, no, muy estratégico, no, qué buen juego. No se copen tampoco. O sea, lo único que les propongo es hacer un enroque de un desagradable con otro desagradable. Pero tampoco se pongan contentos, porque la del otro desagradable se las traigo después de este video. Ya parece que ponen una... Yo ya me lo imagino esto, ¿no? Diario Río Negro de Neuquén, ¿no? Ustedes pásenlo al diario que ustedes quieran, ¿no? Diario Clarín. Diario, no sé, Las Noticias del Valle. Y en la parte donde se busca y se ofrece trabajo, se busca desagradable para trabajar en empresas woke. Y el único requisito es decir estupideces a mansalva. De estupideces en cada declaración. Controversia y publicidad gratis que generen esos SEOs minuto a minuto. Porque yo no puedo creer... a ver, y esto, chicas, lo digo con el mayor de los respetos, ¿no? Pero hay una frase muy... de la Sorora, sobre todo, y un mito, no sé si será verdad, creo que no, aunque he tenido con amigas que parece que fuera verdad, pero viste que dicen que a veces se sincronizan las reglas, ¿no? Se sincronizan en la menstruación de la mujer y es como que todas se ponen así como sensibles cuando están juntas y hay dos o tres. Esto no es nada misógino, chicas, lo digo, ustedes me conocen, saben que lo digo con el mayor de los respetos, pero está ese mito, ¿no? De que cuando se juntan mujeres que están justo con... Es más, de hecho, yo que soy peluquero, hay un mito que no es tal mito de que cuando, por ejemplo, la mujer está en sus días, no hay que hacer como, por ejemplo, un trabajo de tintura, un trabajo técnico de color en la cabeza, ¿no? Y eso tiene una mentira y no tiene una mentira, o sea, tiene una parte verdad y una parte mentira. A ver, no es porque esté con la regla, sino que justamente, químicamente, algunas veces se puede llegar a alterar. Porque químicamente en el cuerpo pasan cosas y esas cosas alteran. Algunos dicen que es mentira, otros dicen que es verdad. Yo creo que depende mucho de la persona, ¿está? Hay personas que le agarran muy fuerte, hay personas que no, pero no nos metamos en ese quilombo que no pasa nada. Ahora les voy a contar una pequeña anécdota rapidita. Yo me acuerdo, estaba haciendo un trabajo de color en una peluquería con otro peluquero que me estaba dando el espacio. Y había una clienta, ¿no? Y le estábamos decolorando el pelo. Y nosotros tratamos de hacer decoración, tratamos de tomarnos un poquito más de tiempo, pero usar los productos menos agresivos, ¿no? Para que no se haga bolsa el pelo, para que no se ponga pajoso, ni nada. Porque con el hombre también, lo que pasa es que el hombre se lo hace pocas veces y la mujer es por ahí toda una vida que se está haciendo trabajos de color. Gracias a Dios y las Virgen para los peluqueros, ¿no? Bueno, la cuestión es que veníamos bárbaro con el trabajo, yo lo estaba revisando, si estaba bien, si estaba el calor bien, todo, y de pronto la mujer recibe, una mujer relativamente joven, 48 años, y estaba recibiendo una llamada por teléfono, ¿no? Y se ve que se pone acalorada la conversación. Yo estaba ahí y la mina ya estaba, ¿viste? Cuando levantás el tono y te pones a hablar rápido como, sí, pero ¿cómo? ¿Qué onda? Pero contame, ¿qué pasó? No entiendo, decime. A ver, Roberto, decime qué pasa, por favor. Bueno, cosas así, no era Roberto, le tiré cualquiera, pero está. Y lo crean o no, si me lo cuentan, yo tampoco lo creo, pero yo con mis propios ojos lo vi ahí. Cuando empieza a levantar mucho calor el agua oxigenada para decolorar el pelo, empieza a ser como una especie de burbuja, como a hervir. ¡Ay, Dios! Esto estaba calmadito, había alguna burbujita, algo. La mina se empezó a poner en esa situación y te juro que era como poner el agua a hervir para el mate, man. Empezó a hacer unas burbujotas que lo que tuve que hacer es empezar a retirarle el producto porque dije, esta mujer se me queda sin pelo. No le podía decir, che, cortar la comunicación porque iba a ligar yo también, pero bueno. Bueno, no importa. Me fui al carajo, perdón. Volví a las viejas épocas donde empezaban los videos contando estas pelotudes. Que después les tengo que contar una muy buena, un muy buen snack
ahora que se viene el verano con una fruta que yo lo hice, pero en otro video para que no se me haga muy largo. Espérense, pues está muy muy bueno, y para tomarla con la cervecita, si te vas a ver un partido del mundial, exquisito. Bueno, y aparte no tirás algo que hay tanta gente que no tiene para comer y vos andamos desperdiciando algo que puede ser súper comestible y exquisito. Bueno, y sale 2 mangos con 50. Bueno, ya parezco chef, boludo. O sea, me parece que voy a cambiar el canal a las recetas del Guta. Che, bueno, vamos para allá. Como decía, vamos a hacer un enroque. Vengo trayéndoles muchas cosas de Bob Iger. Hay una noticia, terminé de sacar la noticia de ayer en la que me zarpé. Hice un video de 1 hora. Automáticamente termino de tener la grabación y sale otra declaración del sanguango este. ¿Vos lo podés creer? Pero bueno, es como que me da cosa traerla, porque digo, puta, parezco, viste, eso que traen 50 veces la misma nota y pumba, lucra, con lo de Johnny Depp, 25.000 notas, cada cosa, un video, bueno, no tengo ganas de hacer eso, pero me apasiona esta novela de pasión de ratones, boludo. Así que ahora nos relajamos con este estúpido y después pasamos al otro estúpido. Perdón, oligofrénico. Ay, vamos por allá. El director de Avatar, The Way of Water, James Cameron, afirma que la testosterona es una toxina que tienes que eliminar lentamente de tu sistema. Pero para los que no sepan y para introducirlos un poco más en el video, vamos a ver qué es testosterona, ¿no? Yo no leí la nota, pero bueno, cuando puse testosterona digo, esto lo tengo que explicar, ¿no? Vamos a ver si lo tomó Sí, lo tomó, listo. Vamos allá. Pumba, testosterona. A ver si carga, ahí está. La testosterona es una hormona esteroidea sexual del grupo andrógeno. Después, si quieren, leemos lo que es andrógeno, si no, mejor búsquenlo en YouTube, ¿no? En Google. Y se encuentra en mamíferos, reptiles, aves y otros vertebrados. En los mamíferos, saben que nosotros somos mamíferos, no solo los seres humanos, la testosterona es producida principalmente en los testículos de los machos y en menor medida en los ovarios de la hembra. Además, las glándulas suprarrenales segregan también pequeñas cantidades. Es la principal hormona masculina y también un esteroide anabólico. En los varones, la testosterona desempeña un papel clave en el desarrollo de los tejidos reproductivos masculinos sobre los testículos y la próstata. Y también es la promoción de los caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo el incremento de una masa muscular ósea y el crecimiento del pelo corporal. Es por eso que muchas veces en mis videos decimos que, a ver, los hombres y las mujeres tienen que tener los mismos derechos, pero no somos iguales. Y celebro eso. ¿Está bien? Por eso estos hijos de puta, que no son de la comunidad, sino que son avivados, ¿está? Avivados, muchas veces no se sienten ni mujer, ni hombre, ni nada por el estilo, pero lo hacen, se pasan a sentirse o a percibirse mujer únicamente por ganar una especie de privilegio o de privilegio sobre las mujeres. Como por ejemplo, ¿se acuerdan del nadador que contábamos siempre en los directos que andaba con la happy parada en todos los vestuarios de las mujeres y era un nadador? Bueno, yo a veces me cago de risa, ¿no? Porque no solo que obviamente es más grande, estamos viendo que tiene más musculatura y un montón de cosas, y de ser un don nadie, por decirlo así, en la natación, pasó a ser uno de los mayores. Pero lo peor de todo es que las izquierdas, o llamémoslo todos estos progres pelotudos, porque, sí, no voy a explicar nada, ya el que me conoce, todos estos progres pelotudos, dicen que defienden a la mujer, que quieren la igualdad, que esto, lo otro, lo demás allá, y esto no es mío, lo saqué de ustedes ya saben que yo escucho a Danan, esto lo saqué de Danan, me gustó y me lo apropio, pero es de buen hombre decir cuando las cosas no son tuyas. Bueno, el flaco decía, ¿no? ¿Cómo, no? Las izquierdas y los woke, esto no es lo de él, pero los woke odian tanto a la mujer que en los cosos de belleza, en los desfiles de mujeres de belleza, a ver quién es Miss Malvar, Miss América, Miss Venezuela, Miss esto, se lo dan todos a travestis o a hombres que se autoperciben mujeres. Cuando salió el Día Internacional de la Mujer en el 2016, en vez de dárselo a la mujer, se lo dieron a Bono.
A Bono, el cantante de YouTube. O sea, abajo el patriarcado, pero en las cuestiones de mujeres, le dan las cosas a los hombres, boludo. O sea. ¿Ves por qué te digo, si vos sos, no sé, de la comunidad o sos mujer, te digo que te usan en vez de defenderte, como por ahí podemos hacer muchos de nosotros, o defenderte un amigo que no sé, cuando hay una patota te quiere hacer algo y te defiende y matan a ese pibe, salen a decir, era el deber del pibe, pero si no lo acompañaba, qué hijo de puta, le dejó ir a la mina sola, ¿entendés? O sea, cómo te utilizan, cómo no les importás un carajo. Pero bueno, estoy yendo a la mierda, Vamos porque ya hice un video de 1 hora despotricando, ahora vamos a la noticia. En promedio, la concentración de la testosterona en el plasma sanguíneo en un hombre adulto es 10 veces mayor que la concentración en plasma de una mujer adulta, pero como el consumo metabólico de la testosterona en los hombres es mayor, la producción diaria es aproximadamente de 20 veces mayor en los hombres. Además, las mujeres son más sensibles a la hormona. La testosterona es conservada a través de la mayoría de los vertebrados, aunque los peces producen una ligeramente destinada llamada 11-cetotestosterona. Su homólogo en los insectos es la exdisona. Estos esteroides oblicuos, bueno, no importa, hormonas sexuales, ¿está? Bueno, ¿por qué te cuento esto? Lo importante de todo esto es que vos sepas que es una hormona sexual masculina, ¿está? ¿Por qué? Ahora vamos a ver, porque ya sé por dónde viene esta noticia. Vi el título y te juro que sé por dónde viene. James Cameron, el director de la próxima película Avatar de Way of Water, afirmó que la testosterona es una toxina que tiene que eliminar lentamente de tu sistema. Que es una toxina que tienes que eliminar lentamente del sistema. ¡Oh, sorpresa! Porque si nos fijamos toda la agenda, pero si unimos toda esta conspiranoia que a muchos nos dicen que somos conspiranoicos, no sé qué, si la unimos un poquito, todo toma sentido. La ley del aborto, la ley de, ¿cómo se llama? Planet Parenthood. Uní también el tema de que cada vez quieren que seamos más asexuados. Uní también el tema de que, ya lo sabemos todos, que dicen que el planeta ya no se puede o no se va a poder sustentar solo. Que es mucho más barato tener mucho más recursos para unos pocos y tener que distribuirlos entre menos. Suma todo eso de que ya las grandes potencias, Bill Gates y Bezos y un par de monigotes que andan dando vuelta por allá, obviamente los que tienen todo el recurso concentrado en 10 o 12 personas en el planeta, te dicen que tenemos que bajarle a la cantidad de seres humanos que hay en el planeta. ¡Oh, sorpresa! Queremos bajar la testosterona. Déjenme ser ordinario, chicas, un poquito, pero sabemos que siempre es el hombre el que propone y la mujer la que dispone. ¿Está bien? ¿Y esto qué quiere decir? Hablando mal y pronto, que el hombre siempre está dispuesto a tener sexo y la mujer es un poco más, llamémoslo así, restrictiva, moderadora o un poco más... pero es una cuestión también de instintos, ¿no? El hombre necesita esa cuestión de aparearse para ¿cómo se llama? Pero esto es también desde el punto de vista de los animales, ¿eh? O sea, el hombre tiene la función de tratar de propagar la especie y la mujer no quiere tener cachorros, por decirlo de alguna manera, con cualquier animal, con cualquier persona, por una cuestión de preservación. Tiene que crear, por ahí, por decirlo de alguna manera, no quiero meterme en hombre y mujer, vamos a hablar de animales, cachorros de hombres y cachorros que tengan los genes más predispuestos para sobrevivir en un ambiente hostil contra otros animales. En el caso de la mujer, antaño, no quiero parecer misógino, se decía que la mujer buscaba a un hombre que fuera ¿cómo se dice? No me sale la palabra, pero que pueda más proveedor, ¿no? Que sepa cazar, que sepa defender, que pueda defender a su familia, que pueda contenerla. Bueno, ahora las cosas van cambiando, aunque las mujeres creo que todavía siguen buscando una pareja contenedora y los hombres van buscando otros tipos de cosas a las que buscaban antes. De hecho, el cuerpo de la mujer va cambiando a como era antes, ¿no? Que tenía las caderas más propensas para tener... bueno, no importa, no nos vamos a meter en esta pelotudez. Pero a ver, lo que voy es que
no es para nada loco que un tarado, un progre como este, esté diciendo que hay que bajar la testosterona, justo la hormona de la procreación. Ay, boludo, no puede ser. Estos tipos se sincronizan, boludo. Yo creo que se deben levantar y deben recibir una... Estos tipos deben haber sido abducidos por aliens. Entonces, y le ponen un chip, ¿no? Entonces a la mañana le mandan así ultrafrecuencia y dice, tú sincronizado. Son como los, ¿cómo se llama los de Star Trek? Estos los robots que abducían gente y le ponían partes, que a Picard le pasó. Bueno. Mente de colmena. Dios, lo peor de todo es que hay gente que se deja abducir sin ni siquiera haber sido tomada por un ovni, boludo. O sea, son gente que los escucha y automáticamente se les prende los ojitos y dice, sí, sigamos al amo, hagamos todo lo que dicen, Disney es hermoso. Deja, a ver si tengo las focas. Para. Quiero que me acompañen las focas en todo este video. A ver si las tengo. Yo sé que las tengo. ¿Dónde están, foquitas? O las saqué en este nuevo formato. Claro, ahora estoy sin la, ¿cómo se llama? Sin la tablet. Oh, no encuentro las foquitas. ¿No las tengo? No te puedo creer. Vamos a ponerle pausa. Bueno, si algo tiene bueno el OBS que trajo nuevo es el botoncito de pausa. La macana es que recién no sé por qué se trabó, se cortó y dije, no, perdí el video, no, me muero. Ya llevaba, no sé, como 15 minutos de video. Y digo, bueno, por lo menos lo grabó. Así que bueno, encontré las foquitas, loco. Y nos van a hacer compañía. Si ellas quieren. Ahí está. Sigamos con la nota. A ver. Acuérdense, testosterona, hormona de reproducción, ¿no? Es lo que hace que el hombre tenga esas ganas, ¿viste? Que si tiene la testosterona alta, eso que te hace ser como, no sé, ese ímpetu de querer reproducirte. Y además, algunos dicen que tiene que ver con la agresividad, ¿no? Bueno. En un amplio artículo de Hollywood Reporter que destaca a Cameron la película, que irónicamente no entra en muchos de los detalles de la película, Cameron habló de su relación laboral con The Walt Disney en lo que está produciendo y distribuyendo la película después. Compraron 20 y distribuyendo la película, después compraron 20th Fox. Ahora, yo tengo que decir una cosa eso es verdad, ¿no? ¿Por qué los tipos nunca hablan de sus películas? ¿Por qué salen a decir cualquier otra pelotudez? ¿Por qué siempre centran el tema en cosas controversiales? Simple. En vez de gastarte 400 millones de dólares en publicidad, gastás, no sé, 100 millones de publicidad. Y lo que haces es inundar las redes con metadatos, que genere expectativa, que mucha gente diga ni en pedo voy a ver esta porquería, pero que todo el mundo esté hablando. Vos fijate, como por ejemplo, nunca hablaron, que yo lo dije en un video pasado, que nunca hablaron de Strange World, y gente que ni sabía lo que era, que nunca había visto un tráiler ni nada por el estilo. Como estuvo, falló. La IR también falló, obviamente. Lo que pasa es que la única poca publicidad que hubo de Strange World, lo único que había se centra en un personaje LGBT. Y está bien, a ver, yo todavía, por ejemplo, no vi Willow. Pero muchos saltaban a decir que había una pareja... Bueno, pero no entro en Willow. Yo voy a ver Willow y voy a hacer mi reseña y voy a hablar del tema, pues me estoy yendo al carajo por todos lados. Estoy perdiendo la capacidad de enfocarme, que nunca la tuve, pero la había agarrado un poco, pero ahora ya no. A ver, irónicamente, y no entra mucho en detalles de la película, Cameron habló de su relación laboral con Disney y compró Century Fox. Cameron señaló que no ha tenido grandes enfrentamientos con ninguno de los ejecutivos de Disney. Tal vez todavía es una fase de luna de miel. No lo sé, ya veremos. Si la película no gana dinero, entonces tal vez la luna de miel se haya terminado. Y claro, el otro día estaban diciendo que si no ganaba 3 lucardas, 3.000 millones de dólares, era un fracaso por los gastos y eso, y porque creo que se habían filmado 3. Es más, yo traje una nota que se las voy a dejar arriba en alguna tarjetita, donde el tipo hablaba de que ya tenía preparado como 4 secuelas de esto, ¿tá?
y que no las iba a dirigir él, que seguramente iba a dejar como una especie de mangaka, por decirlo así, ¿no? Yo soy el mangaka y se lo dejo a alguno que continúe mi trabajo. Bueno, yo qué sé. Luego el director lo contrastaría con sus interacciones anteriores en el ejecutivo de 20th Century Fox de películas anteriores, que ahora afirma que no hará dada su edad. Eso es más o menos lo que decía yo antes. Muchas de las cosas que hice antes no las haría, y en cuanto a mi carrera, y son los riesgos que tomas en un joven salvaje y envenenado con testosterona. Y luego agregó, siempre pienso que la testosterona como una toxina que tienes que eliminar lentamente de tu sistema. Y claro, porque la onda es lo que ya hablamos arriba. Que la gente no se reprocree, que la gente no tenga descendencia. Porque si somos pocos y tenemos pocos recursos, somos más fáciles de dominar. Y encima con las grietas que arman estos tipos, entre gente que tendría que estar más unida, porque todos somos seres humanos y estamos progresando, en teoría progresando, para que sea todo un mundo mejor. Porque los progresistas agarran y dicen, sí, un mundo mejor, el cambio climático, no, el mundo mejor esto, el mundo mejor lo otro, pero lo único que pasa hasta ahora son grietas, grietas en algo que ya la grieta iba desapareciendo por autonomás, por ¿cómo se llama? Por decantación. La testosterona no es una toxina que necesita eliminar... La testosterona no es una toxina que necesita eliminar de su sistema, sino que lo que señaló la Clínica Mayo desempeña un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de las características físicas masculinas típicas como la masa muscular, la fuerza, el crecimiento de la cara y el vello corporal. ¿Está bien? Por eso, cada vez si vos te fijás en los juegos, por ejemplo, ya es como que por ejemplo lo que pasó con el anime, ¿no? Con este anime de Netflix, ¿no? Que todo el mundo se quejaba porque la protagonista era muy pechugona, o tenía muchas curvas de mujer, o dejaba ver mucho de piel, o esto o lo otro, que vamos todos en contra de un dibujito porque muestra mucho, ¿entendés? Eso es lo que vamos. Es más, de hecho, esa tendencia a... si vos lo ves, por ejemplo, a muchos de los chinos, estos que salen, chinos, japoneses, no sé qué son, que salen mucho... sin ir más lejos. ¿Recuerdan hace poco en un directo hablábamos de este tipo, de este chinito? Digo chinito porque, te soy sincero, no sé mucho de los japoneses, los chinos, distinguirlo, no me doy cuenta. No me acuerdo si era un chinito o un japonés que le había sacado el puesto del hombre más atractivo a Henry Cavill. Y vos lo veías y no sabías si era hombre o mujer. Y eso fue lo que le sacó al hombre más bello del mundo a Henry Cavill, que es un clásico, no hablo de cuestiones homosexuales ni nada, de un clásico, el perfil, el cuerpo, el físico, no sé, la perita con el culito en la pera, los rasgos de los pómulos, la mandíbula y todo, son rasgos de hombre. Lo que pasa es que el pibe los tiene recopados, ¿entendés? O sea, los tiene bien definidos y es armónico por todos lados. ¿Está bien? Pero ahora lo que estamos viendo en los juegos, en las tendencias, a que el hombre termine siendo andrógeno. Siempre me puedo confundir, porque esto es como me pasaba cuando era pibe, me pasaba con Robert De Niro y, ¿cómo se llama? Y Al Pacino, ¿no? Eran parecidos, pero siempre me los confundía. Sabía quién era uno, pero le ponía el apellido de otro, ¿no? Creo que era la bandera francesa, no me acuerdo. Siempre me pasaba, no sé. Esto es también, siempre me equivoco, no sé si es andrógino o andrógeno. Pero bueno, se entiende. Un hombre que no esté bien definido en lo que es, ¿no? Bueno. La idea de Cameron sobre la testosterona también podría estar presente en la película Avatar de The Way of Water. El pequeño Cameron habló sobre la película con The Hollywood Reporter y reveló que aparentemente contará con un padre imbécil. ¡Qué raro! Yo no me voy a meter en lo que dicen en las redes, que si Avatar necesitaba una continuación, no necesitaba una continuación. Yo creo que Avatar fue un fenómeno. Para mí no fue tan fenómeno como The Matrix. Pero bueno, entiendo que marcó un antes y un después en el cine. A mí no me generó nada, me pareció una buena película y ya está. Pero sí, se sabe. Se veían cosas que no se veían hasta antes, sobre todo por las formas de hacerlo y eso, ¿no? Pero para mí estaba bueno que una película que empezaba y terminaba.
puedo entender que en la necesidad de hacer prosperar una IP o hacer que algo que tenés una franquicia que te hizo ganar mucha plata, la quieras explotar un poco más, ¿no? Pero no seas malo. O sea, explotá el lore, contanos mejor de dónde vienen los bichines, a dónde van, qué poderes tienen, el desarrollo, ya ni me acuerdo de la película, del árbol ese, ¿entendés? De cómo pueden haber venido los humanos a quererlos conquistar. Entrá en el lore, no entres en estupideces woke y pelotudeces de panfleto. Bueno, ¿qué más? A ver, le dijo al medio, pensé, voy a resolver muchas de mis cosas artísticamente por las que he pasado como padre de 5 hijos. Si hubiera bajado la testosterona antes de los 5 pibes, te ahorrabas millonadas en pañales, hijo de puta. Esto es como el chiste de, ¿cuántos hijos tenés? Tengo 5, boludo. ¿Pensaste en comprarte el televisor? Estos tipos no coinciden. A ver, yo me pregunto a estos tipos, ¿cuándo van a ser un poquito consecuentes de lo que dicen con lo que hacen, no? O sea, vos al solo hecho de decir, a mí me suena, ¿no? Tal vez, capaz que me equivoco, ¿no? Pero al solo decir que tenés que regular la testosterona y después tener 5 hijos, es como decir, puta madre, ¿por qué no habré pensado esto hace 20 años atrás? Y me ahorraba la millonada esa en juguetes. Ay, ¿qué pensarán los hijos, no? ¿Qué pensarán los hijos diciendo, puta papá, ¿realmente pensás eso? Yo no sé si estos tipos, no, sigo diciendo, no sé si no piensan. Si abren la bocota y sale así como cuando abrís una represa que sale el agua y salen estas palabras, yo no sé si no evalúan. Y bueno, muchas veces tenemos lo que tenemos en las declaraciones, ¿no? Yo qué sé. Bueno, continuemos, a ver. Qué raro, ¿no? Tengo que bajar la testosterona, padre imbécil, hombres malos, heteros peor. Y bueno, si fueras blanco en vez de azul, ¡pah! No seas malo. Qué quilombo se armaba, ¿no? ¿Qué más? Ay, qué subnormales, por Dios, que son. La idea general es que la familia es la fortaleza, es nuestra mayor debilidad y nuestra mayor fortaleza, pensé. Puedo escribir muchísimo sobre eso. Sé lo que es ser el padre idiota, agregó. ¿Cuac? O sea, por un momento, cuando estaba hablando, justo dijimos en el video pasado, justo cuando decía que la idea general es que la familia, la fortaleza y tu mayor debilidad, dije, bueno, grosso, se están acordando de las bases de lo que era Disney antes. Pero la última frase la tenían que cagar, obviamente, para no salir del esquema, ¿no? Esta descripción de la película contrasta un poco con lo que el actor Sam Worthington, quien interpreta a Jake Sully, dijo en septiembre, hablando con The Reuters. Worthington dijo, esta historia de amor ha evolucionado, ahora tenemos una familia y, para ser honesto para mí, la película trata sobre proteger a la familia. Ya sé que se trata de una familia inmediata, funciona a muchos niveles. Podría ser una familia comunal, la familia que elijamos, explicó. Qué loco, ¿no? Porque yo justo estoy viendo de Team Seal, que es una especie... No es lo mismo, está adaptada más a lo que es el día de hoy, un grupo de SEALs, de focas marinas, por decirlo así, grupos especiales. Ya me había gustado una serie que había visto antes de los Delta, que no me puedo acordar el nombre. Pero tiene una onda a lo que era Band of Brothers, ¿no? Pero a tiempos de hoy, Band of Brothers, creo que en la Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo de dónde era Band of Brothers. ¿Entendés? Que habla mucho de los lazos de los amigos, de lo que se forma en la guerra, y no es para nada fantasma. No es panfletaria, por lo menos hasta la tercera temporada que vi yo, que ahora estoy viendo, la retomando. No es panfletaria ni nada, de hecho le da bastante a Estados Unidos. Y aparte me cabe el chaboncito, que es el que hace Ángel, el que hacía Ángel en Buffy, o el que hizo, no sé, Bones, ¿no? Nunca me acuerdo el nombre, el apellido, el David, no sé cuánto. Bueno,
¿Entendés? Y me gusta el chaboncito y todo eso, y está buena. Y te habla mucho de la familia, del debate entre la familia de que vos armás, la familia que es del corazón, y tu familia que posta, ¿no? Sanguínea, tu familia de cómo fusionar la familia que vos armaste con tu esposa y tu hijo, y cómo congeniás con la familia esa del trabajo que los une tanto en la guerra. Y en vez de hablar de ese tipo de cosas, tenemos que saltar con estupideces con esta, ¿no? Él dijo, mucho incluso en la medida que debatí mucho conmigo mismo y discutí con mi esposa si debería dejar de hacer películas y trabajar en los problemas de sustentabilidad. Pero logramos poder hacer eso en paralelo con el proceso de filmación. Estamos haciendo todos nuestros esfuerzos de sustentabilidad. No quiero decir como un ajetreo secundario, sino en paralelo. Puse tanto esfuerzo en eso como en la relación de las películas. Ahora yo me pregunto, ¿no? Con la guita que tenés, loco, y querés hacer proselitismo, querés hacer, no sé, ecologismo, ¿por qué no vas, loco, y te haces la verdadera diferencia? Porque vos haciendo películas con esto, no haces una diferencia. Ahora, ¿qué pasa si vos, cuando van a deforestar el Amazonas, por ejemplo, si sos tan progre, no te calzás los borcegos, no te calzás los pantalones cargo, ponés tu apellido, James Cameron va al Amazonas y se encadena en el árbol más viejo del Amazonas durante 28 días sin comer, con todos los mosquitos, con todas las boas dándoles vuelta, para que no corten el árbol. Porque vos lo que estás haciendo es proselitismo berretón. Proselitismo de me quedo en mi mansión de, no sé, 400 aires acondicionados, súper hidratado y súper comido, diciendo que querés cambiar el mundo, vamos. Y vos me dirás, puta, Gustavo, pero yo cambio el mundo de donde puedo, sí, tal cual. Pero esto no es cambiar el mundo. Esto no es cambiar el mundo. Dicho esto, las nuevas películas de Avatar no se parecen más a una conferencia... Cameron continuó diciendo, dicho esto, las nuevas películas de Avatar no se parecen más a una conferencia sobre el clima o el medio ambiente que la primera. O sea, como que está mal escrito, pero quiere decir como que no se parecen más que las otras. O sea, que va a ser lo mismo. Como que las otras también tuvieron eso. Y la verdad que las otras no lo tomabas por ese lado. Lo tomabas como que los tipos querían venir a chorear las cosas de ese planeta. ¿Tá? Pero no te lo estaban metiendo como un panfletazo. La primera fue una aventura. Te capturaba a nivel de personaje, a nivel de narración. Creo que el subtexto es una forma útil de verlo. Está ahí, pero no es lo que impulsa la historia. Y lo tuvimos en cuenta en las nuevas películas, explicó. Luego, justo, ¿no? Porque creo que era una de las cosas que lo hacía más poderosa la película, pero está. Luego reveló, si Avatar, The Way of Water, trata sobre los océanos y nuestra relación con el océano y los animales que viven en ellos, pero está impulsado por el carácter. Nuestra relación, ¿no? Ahora todos los seres humanos somos azulcitos, tenemos esta especie de tatuajes o de manchas de la piel, y seguramente los pescados sean iguales que los de... Si vos decís, puta, bueno, está bien, pero quieren dejar un mensaje. Está bien, podés dejar el mensaje de 1.000 millones de formas sin tener que hacer lo que están diciendo acá que van a hacer. El panfletazo. Pero bueno, no sé, chicos, ¿qué piensan? Yo la verdad que para mí, una que pasó mucho tiempo como para ampliar lore. El hype que podía haber por querer saber más lore, me parece que murió... no sé, 20 años atrás. Mira, las foquitas están contentas con el océano en The Way of Water. ¿Entendés? Para mí eso murió. Por más que vos vayas y pongas la película de vuelta en cines, no me parece que armes mucho hype. La gente, yo no sé si se copó tanto con el lore de esto. Ponele que los enganches. Ahora, sabiendo todo el quilombo que tenés con que la gente no quiere más panfletazos, si llegás a hacer un panfletazo, olvídate. Para mí esto, yo creo que por ahí la primera puede llegar a tener, la segunda esta puede llegar a tener una buena recaudación. No sé si el fenómeno que tuvo la otra vez, no lo creo. Pero no sé si después de esto van a estimular a más películas. Y más si Cameron dijo que no las va a hacer él. Porque muchas de las cosas, que aunque Cameron ahora está bastante destruido por las pelotudeces que está haciendo en sus películas, muchas veces vos decís, bueno, James Cameron, voy y la veo. Pero me parece que este no va a ser el caso.
La verdad que ojalá que no sea un panfletazo, ojalá que esté muy buena, ojalá que vuelvan a la esencia de las películas de antes y tengamos, no sé, 25.000 de avatares copadas que sean un canto a la vida y a la diversión. Pero sabiendo que es Disney, sabiendo cómo va Disney, la verdad que no espero más porque seguramente me vas a defraudar. Y como siempre digo, sin darle mucho más vueltas, game over.